Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad hablaremos sobre el dispositivo que se perfila a ser el mejor dispositivo del mundo. Entonces comencemos. Desde ya hace mucho tiempo venimos peleando con amigos, conocidos e incluso desconocidos sobre cuál es el mejor dispositivo del mundo, mientras unos se van por netamente el diseño y estilo, otros nos vamos más por especificaciones y funcionamiento, pero a ciencia cierta difícilmente podemos llegar a decir con gran contundencia cuál es el mejor terminal. Esto debido principalmente a que entre gustos no hay disgustos, y a decir verdad, para cumplir con necesidades y exigencias de la mayoría es que nacen todas las empresas de fabricantes de dispositivos, ya sean Samsung, Apple, Xiaomi, Realme, entre otras. Es por eso que Antutu, una de las herramientas más populares de comparación y calificaciones, nos ha dado una gran ayuda, ya que parece que esta tiene claro cuál será el dispositivo más potente del mundo, pero para tristeza de muchos, este dispositivo aún no ha sido lanzado y saldrá al mercado en los próximos meses. Se trata nada más y nada menos que el celular Asus ROG Phone 3, que pese a no ser lanzado oficialmente, ya pasó por el Centro de Certificaciones de Equipos de Telecomunicaciones China, conocida como TENA, con lo cual podemos saber sus especificaciones e incluso su posible diseño estético. Pero a ciencia cierta, ¿qué es lo que hace que las características de este móvil ganen esta categoría, el mejor dispositivo del mundo? Te lo resumo en la siguiente forma: una pantalla AMOLED de 6.59 pulgadas con resolución Full HD+, una tasa de refresco de 144 Hz, un chip Snapdragon 865, 16 GB de memoria RAM LPDDR5, 512 GB de almacenamiento UFC 3.0, conectividad 5G y una batería de 6000 mAh con carga rápida de 30 watts. Todos estos ingredientes le han valido una puntuación de 646.310 en Antutu, la más elevada en un smartphone, por encima del Oppo Find X2 Pro, que obtuvo 604.123 puntos. Este teléfono, el ROG 3, se espera para el mes de julio por un precio alrededor de los $1000, pero quién sabe si logre ser presentado en Colombia o en los países de América Latina, esperemos que sí. También quiero mencionar que en este video, gracias a esta herramienta de comparaciones y a la actualización más reciente de su listado de los 10 mejores celulares de desempeño en el 2020, puedo darte el podio completo para que lo conozcas. El primer puesto se lo lleva el Xiaomi Mi 10 Pro, con 8 GB de memoria RAM, 556 de almacenamiento, dispositivo fabricado por la empresa china Xiaomi, lo cual logró obtener un puntaje general de referencia de 590.838 puntos, logrando de esta forma la casilla más alta del podio. El segundo en la lista es el Redmi K30 Pro, con 6 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento, un producto de la marca Redmi, subsidiaria de la empresa Xiaomi. Su puntaje de referencia general fue de 586.004 puntos. El tercer puesto es del fabricante chino OnePlus, y el modelo específico es el OnePlus 8 Pro, de 12 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento, con un puntaje de referencia general de 581.794 puntos. Según Antutu, estos son los mejores 3 dispositivos en lo que va del 2020. La lista de los siguientes 6 dispositivos para completar los 10 te los mencionaré a continuación. La lista completa la podrás ver en la pantalla para que no te vayas a perder. Entonces, los que ocupan del cuarto al décimo puesto son el Xiaomi Mi 10 con un puntaje de 574.229 puntos, seguidos por el Samsung S20 Ultra 5G con un puntaje de 519.975. Luego está el Samsung S20 Plus 5G con un puntaje de 513.185, seguidos del ROG Phone 2 con un puntaje de 510.146. Luego viene el Samsung S20 Plus en su versión de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento, con un puntaje de 506.240. Luego tenemos el Realme X2 Pro con un puntaje de 500.573, y en el último puesto tenemos al Samsung S20 5G con un puntaje de 500.503 puntos. Si quieres ver un video en donde solamente hable de los dispositivos que están en la lista, con gusto lo haría, pero antes escríbeme en los comentarios qué te parece un video con esta temática. Ahora escríbeme en la caja de comentarios si habías escuchado antes de este dispositivo, el Asus ROG Phone 3. ¿Crees que llega a Latinoamérica? ¿Conocías a Antutu como herramienta de comparaciones? Escríbeme en los comentarios, que estaré atento a responder tu opinión. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto, amigos.